mañana. ¿Y cuántas veces y qué alarmante es esta noticia cuando vemos en los principales titulares de nuestros periódicos, noticiarios, muertes por paros cardíacos a muy, pero muy temprana edad? Esto es un tema que vamos a desarrollar ahora mismo con la doctora Reina Maciel Bautista, que ya es de esta casa. Y doctora, bienvenida y por favor, aclárenos acerca de esto que es tan preocupante y nos alarma como familia dominicana. Muchísimas gracias por la invitación, Violeta y Gabriela y todo el equipo de Activando en la Mañana. Realmente está en la palestra pública las muertes que se han dado en los pacientes jóvenes y todo se presume que es debido a un infarto. Lo primero que tenemos que saber es que un infarto puede darle a cualquiera persona, pero no es usual que un paciente joven le dé un infarto. Incluso estadísticamente, menos de un 1% de aquellos pacientes que le da un infarto son pacientes menores de 30 años, o sea que existe muy poca probabilidad. Ahora bien, hoy en día existe poca concientización sobre aquellas enfermedades que son potencialmente mortales, que son las que afectan más a los jóvenes y que son la causa número 1 de que un joven muera de forma súbita. Y a esto es que no se presta atención. Tales son los casos como son la miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad genética que en el 50% de los casos se va a manifestar con una muerte súbita. Es decir, un paciente joven que usted conoce y que murió repentinamente, se presume que es a causa de una miocardiopatía hipertrofia, que es una enfermedad genética, que el paciente nace con ello porque tiene alteraciones en sus genes. Y te voy a poner un caso muy interesante que pasó y que está en todos los medios de comunicación. La muerte de la hija de Yolanda Martínez ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque es una muchacha joven aparentemente sana. Por eso es que a todos los pacientes, a todos, se le debe de concientizar de que debe de ir al cardiólogo. Esta muchacha murió durante el sueño. Entonces, en el corazón existen alteraciones eléctricas en el cual tenemos mutaciones que vienen con alteraciones eléctricas. El corazón es como una casa, como si fuera este estudio que tiene tuberías, tiene electricidad y tiene paredes. Entonces, en el sistema eléctrico del corazón, cuando hay una alteración en ese sistema eléctrico, eso predispone a que hayan arritmias potencialmente mortal, como puede ser que haya sido en ese caso. Hay un llamado síndrome de QT largo en el que los pacientes pueden debutar con una muerte súbita durante el sueño. Y además, para nadie es un secreto, aquí en la República Dominicana tenemos muchos casos de hipertensión. Entonces, los pacientes hipertensos también se preocupan cuando escuchan. De hecho, hay muchos que son desde jóvenes hipertensos porque lo heredan y demás. ¿Tienen más predisposición a este tipo de muerte? Realmente, el simple hecho de tú ser hipertenso constituye un factor de riesgo. Eso es un factor de riesgo y sobre todo cuando no son controlados. Y a veces los jóvenes creen que son héroes y desde que se sienten bien sueltan la medicación. Hay que hacer conciencia de que la hipertensión arterial es una enfermedad que es totalmente asintomática. Puede dar síntomas en algunas ocasiones, pero no es lo usual. Y se le llama el enemigo silencioso porque puede ir dañando los órganos y a medida que va dañando esos órganos, pues va teniendo manifestaciones ya más avanzadas. Tal caso es un paciente que sea joven, que tenga menos de 30 años, pero que sea obeso, vamos a suponer una obesidad tipo 4, que tenga hábitos alimenticios que no son buenos, que coman muchas grasas. El índice de masa abdominal, eso tiene muchísimo que ver, la relación que tiene entre la cintura y la cadera, tanto en hombres como en mujeres, tiene muchísimo que ver. También que el paciente tenga el cuello negro, tengan atención, los pacientes que tienen el cuello negro, que tienen estos pliegues del coido negro, eso se llama acantosis nigricans y es un signo de resistencia a la insulina e hipercolesterolemia. Ese paciente puede ser un candidato que muera por un infarto a edades tempranas. ¿Por qué? Porque cumple con todos los factores de riesgo para que se desarrolle un infarto en esos pacientes. Ahora, doctora, escuchamos mucho cuáles son los métodos de prevención. Haz ejercicio, come saludable, tómate estos multivitamínicos, pero hay personas, hay jóvenes que hacen todo esto y como quiera pueden padecer del corazón. O sea, ¿a qué se debe? Y puede ser también, aunque todavía no está
confirmado porque llevaría estudio de muchísimos años y se le está achacando a la famosa vacuna del COVID-19. Mira, qué bueno que tú mencionas lo de la vacuna, porque la población se ha alarmado diciendo que la vacuna contra el COVID ha matado muchísima gente, pero si tú te das cuenta, son más los pacientes que se han muerto de COVID que los que se han muerto por la vacuna, per se. Incluso estudios han demostrado de que un solo paciente de cada 200,000 puede hacer una miocarditis, que es la afección que se da por el uso de la vacuna, no es todo. Sin embargo, son más los casos de miocarditis que se da por el mismo COVID, o sea, una inflamación del músculo cardíaco que lleva a una falla cardíaca, que tal fue el caso de Oscar Cabrera. Ellos se lo achacan a la vacuna, pero puede ser que haya sido secundario al COVID. Él hizo una miocarditis porque hizo una miocarditis que estaba diagnosticada y por eso él hizo esa muerte súbita. Realmente no hay estudios todavía que sean fidedignos, que digan con poblaciones grandes, que digan tantos pacientes han hecho miocarditis por COVID, porque son muy pocos por la vacuna. Sin embargo, miocarditis por COVID sí hay mucho. Ahora bien, las vacunas que se han asociado a los pocos casos de miocarditis son las vacunas de Moderna y de Pfizer, por la reacción inmunitaria que esas han desarrollado. Entonces, no todos los pacientes se vacunaron con Moderna ni con Pfizer. Existían otros números de vacunas que también los pacientes se medicaban con ellos. Eso es así. Y por ejemplo, ya hablando de cuando se presenta un evento cardiovascular, lo primero que nos preguntamos, ¿hay algún signo de alerta que me pueda decir que, por ejemplo, puedo quizás hacer un episodio en unos días, de repente puedo tener unas horas sintiéndome mal? ¿Cuáles serían esos signos en caso de que haya? Sí hay signos, incluso está el dolor de pecho, está el síncope, que es una pérdida transitoria del conocimiento, pues ese dolor se puede ir al brazo izquierdo, puede existir dolor en las mujeres, sobre todo con dolor en el estómago, ese dolor se puede ir a la mandíbula, puede tener mareos, puede tener náuseas, vómitos. Ahora bien, en nosotros que somos una población joven, dicho sea de caso, si usted tiene menos de 40 años, déjeme decirle que usted es joven. Entonces, y si está llegando a los 40, ay. Todavía está joven. ¿Por qué lo dices, Violeta? Por nada. ¿Por qué lo dices, Violeta? Por nada. A los 40 años usted es joven. Si usted tiene menos de 40 años, usted es joven. Ahora bien, hay que estratificar el riesgo en esos pacientes, porque hay enfermedades, como bien decíamos al principio, que se manifiestan con una muerte súbita repentina. Entonces, el paciente debe de ir al cardiólogo, porque todo paciente debe de conocer, el paciente, no solamente el médico, su electrocardiograma basal, debe de conocer su prueba de esfuerzo, debe de conocer las analíticas de rutina, que incluye un perfil lipídico, cómo está su perfil lipídico, y debe de conocer su ecocardiograma y los reactantes de fase aguda. Todo eso son un sinnúmero de batería de estudios que nos van a orientar al screening del paciente. ¿Por qué? Porque existen patrones que se dan electrocardiográficamente, que un electro cuesta 500 pesos en una consulta. Entonces, ese electro aborda muchísimas informaciones que pueden salvar la vida de un paciente. Quizás, y muy importante, como la hija de Yolanda Martínez se presume que murió de una muerte súbita, si un paciente tiene menos de 40 años, tiene un familiar de primer grado que muere de una muerte súbita, los familiares de ese paciente se deben de tamizar para una prevención de muerte súbita, porque si se encuentra un factor de riesgo de su hermano, de su hermanita, en esos pacientes sí se puede prevenir que no tengan un episodio igual que ese desenlace fatal que tuvo esa persona. Doctora Bautista, una persona que se sienta 100% sana, que no presente, o sea, ninguna situación cardiovascular, ¿cuántas veces debe ir al médico, al cardiólogo, a chequearse? Pero también una persona que ya haya tenido inconvenientes previamente, ¿qué alimentos debe eliminar inmediatamente? Y aclarando antes de que la doctora responda, que hay muchos hipertensos que se sienten sanos porque no presentan ningún síntoma. Muchísimos hipertensos y están en crisis hipertensiva y pueden debutar con un accidente cerebrovascular, que eso es grave. Entonces, respondiendo a la pregunta de Gabriela, entonces, regularmente un paciente sano debe de ir una vez al año al médico a hacerse su chequeo general, regularmente, un paciente que es totalmente una vez al sano. año. Si tú haces ejercicio, comes
sano, o sea, come sano, haces terapia de relajación, que eso es muy importante. Ay, sí, eso ayuda mucho. Si hay una cosa que ha matado a muchísima gente es el estrés. Doctora, yo tengo que Realmente, confesar que yo nunca he ido al cardiólogo. Tienes que Tienes hacerlo. que ir al cardiólogo, exactamente. Tienes que tener Nunca. tu chequeo. Entonces, ahora bien, un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular establecida, que es un paciente que le haya dado un infarto, un paciente que es hipertenso, un paciente que tiene trastornos del colesterol, que dicho sea de paso, déjeme decirle por esta plataforma que todos los trastornos de colesterol constituyen un factor de riesgo para infarto. Usted no tiene que tener el colesterol alto. Eso no es normal. Entonces, esos pacientes que deben de evitar las harinas refinadas, deben de evitar las azúcares, deben de evitar el consumo de cigarrillo y deben de consumir alcohol de manera moderada. Ay, mi mamá. Aunque los A un estudios han dominicano, dicho, ¿usted le está diciendo eso? claro que sí. Los estudios han dicho que el alcohol en cualquiera de sus versiones es perjudicial para la salud, pero todavía se permite que la mujer consuma una copa de vino al día y el hombre 2 copas de vino al día. Wow. Ah, bueno, y ya quienes quieren dejarla para los fines de semana, pues mejor y que no la consuman. No, pero no se la pueden beber todos juntas. Ah, sí. De verdad, muchísimas gracias por arrojar luz a la población y yo creo que prevención es la clave. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos pronto tener aquí nuevamente a la doctora para que nos aclare más dudas con relación al tema cardiovascular. Muchísimas bendiciones. Gracias.